Hola y bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Central Hispana en Wharton, Nueva Jersey. Somos una iglesia dedicada a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a edificar a cada oyente con mensajes llenos de esperanza y verdad bíblica. Nos alegra que estés aquí y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Le invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versos del 6 al 11. Hoy culminamos esta serie de mensajes basados en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 6 al 11. Identificamos como tema de esta epístola vivir en una esperanza viva, y recordando que también el gozo es una de esos temas que se desprende de la lectura de la epístola. Así que aquellos que tenemos una esperanza viva por causa de la resurrección de Cristo de entre los muertos, nos permite enfrentar los retos de la vida. Y precisamente en esta tarde le he titulado al mensaje de 1 Pedro capítulo 5, versos del 6 al 11, enfrentando los retos espirituales y de la vida, basados en esa esperanza viva. Así que vamos a hacer lectura 1 Pedro capítulo 5, versos del 6 al 11. Así que pueden estar en pie si su condición física así le permite. Y hacemos lectura del texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Los retos espirituales y los retos de la vida en sí mismo. Como parte de lo que es participar de esta vida humana, nos enfrentamos a diferentes situaciones. De hecho, cuando nacemos en una condición de vulnerabilidad y la primera reacción es llorar. Y muchos de los chistes o comentarios que se dan muchas veces en el plano médico, cuando nacen los niños, dicen, bueno, o el niño está llorando porque ahora sale de un mundo bien protegido, muy aislado, para entonces a una vida difícil, o ya está llorando porque el vir que va a venir de él por causa de su nacimiento, pues va a ser motivo de sufrimiento para sus padres. Pero el punto de ello es que sí, una vez que nacemos, la vida es un don de Dios y la vida es hermosa. Y la vida, Dios la ha provisto para que nosotros podamos experimentar el poder y la gracia de Dios y gozar de las bendiciones de estar en comunidad, de estar en compañerismo, de estar en amor unos con los otros. Pero sabemos que ese mundo ideal pues no existe. Y ese mundo ideal no es posible porque, según nos dicen las mismas escrituras en el capítulo 3 del libro de Génesis, que es de los orígenes, se simplifica todo lo que tiene que ver con el origen y la historia de la humanidad. El pecado hizo presencia en la humanidad por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Y esa desobediencia y el pecado trajo consigo sufrimientos.
trajo consigo sufrimientos y como consecuencia dice que la muerte. El libro de Job es un libro que muchos de ustedes conocen y en este libro pues es un libro que se hace una reflexión muy profunda acerca de por qué el justo sufre. Y es que en esa historia, este patriarca Job, este personaje, lo describe como una persona buena. Y una persona buena en todo el sentido de la palabra. Un hombre que tenía una buena espiritualidad, un hombre familiar, un hombre que hacía sus sacrificios, que hacía sus tributos a Dios. Estaba gozando de la prosperidad propia de lo que era su esfuerzo en el área laboral, todo lo que una persona puede desear. Pero sin embargo, de la noche a la mañana todo eso cambió, perdiendo sus riquezas físicas, perdiendo a sus hijos y perdiendo también la paz que tenía en su matrimonio, puesto que la esposa estaba muy resentida por lo que estaba ocurriendo. Y su fe fue sacudida fuertemente. Sabemos que esa historia comienza desde abajo, o sea, en sufrimiento, pero luego la historia es que el Señor le bendice. Pero claro, en el proceso de la prueba y de la bendición pasó un gran espacio de tiempo. Y viene a ser un ejemplo, ¿verdad? Puede ser no tan dramático como en el caso de Job, pero sí todos enfrentamos o enfrentaremos o hemos enfrentado situaciones sumamente difíciles. Enfrentar la vida, enfrentar los retos espirituales. Los creyentes no están exentos de pruebas, no están exentos de situaciones. No solamente por motivo de la fe que tienen, sino por causa de ¿qué? De su humanidad. Ahora, el apóstol Pedro va cerrando esta epístola de una manera bien optimista, pero no un optimismo basado en algo ilusorio, sino basado en que en las promesas de Dios y al mismo tiempo siendo proactivo, advirtiéndole a ellos cuáles son los retos que pueden presentarse y también cómo poder enfrentarlos en la fe en Cristo Jesús. Porque algo maravilloso de nuestra fe es que no solamente es algo que enriquece nuestra mente en cuanto a lo que es Dios, en lo que es las promesas de Dios, sino que es realmente algo práctico en nuestras vidas. Dios ciertamente es real, sus promesas son reales y nosotros podemos vivir de acuerdo a sus promesas. ¿Cuántos y cuántos cristianos a través de la época, a través de los siglos, han soportado grandes situaciones y se han engrandecido por causa de qué? De la fe. Como bien dijo el autor de los Hebreos, que tanto Abraham como José, como Moisés, todos los retos que ellos enfrentaron, los pudieron sobrellevar a través de qué? De la fe en el Señor. Aquellos que pueden tener ciertas dudas y objeciones a la fe cristiana, no solamente debe ir a las Sagradas Escrituras, sino también les invito a hacer una reflexión del pasado, entiéndase de la historia. Y en la historia hay tantos ejemplos, no solamente de la Biblia, sino posterior a las Sagradas Escrituras, de que lo que sostuvo a individuos y civilizaciones fue la fe en Jesucristo. Con la fe en Jesucristo, como dice un viejo cántico, conquistaron muchas cosas. En la fe en Jesucristo sí sufrieron oposición, pero las grandes marcas en la historia de la humanidad vienen primeramente por las pisadas de Cristo y por aquellos que siguen las pisadas de Cristo, como hablamos el pasado domingo. Aquí ya bien sabemos el contexto de la epístola del apóstol Pedro. Los creyentes gozando su fe, pero al mismo tiempo en esa tensión de la persecución y de las situaciones particulares. Y el apóstol Pedro, luego de haber hecho una exposición sobre lo que hemos llamado esta esperanza viva, pues en estos versos del 6 al 11 están lo que yo llamo cómo enfrentarlos. Cómo enfrentarlos a la luz de esa esperanza viva, cómo enfrentarlos a la luz de ¿qué? De lo que es la fe en el Señor.
Así que vamos a comenzar a reflexionar y mencionando cada uno de estos puntos de enseñanza con el motivo de que salgamos de este lugar recordando las mismas y tener fe y esperanza en que pese a las circunstancias que nos rodean, podemos seguir hacia adelante en Cristo Jesús. Lo primero que dice, según el texto que nosotros acabamos de leer, y es el primer consejo de Pedro a su audiencia, es que para enfrentar los retos espirituales y los retos que vienen propios de la vida, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, yo lo resumí de esta manera en nuestro primer punto. Para alcanzar las bendiciones de Dios, sometimiento total a Él. Repito, para alcanzar las bendiciones de Dios, para experimentar esas bendiciones de Dios, esa exaltación, como hace mención Pedro, hemos de someternos totalmente a Dios. En los versículos previos al versículo 6, él está hablando de apacentar la grey de Dios. Y hay también unos consejos para aquellos que ocupan el liderazgo, entiéndase los ancianos. Y dentro de esos consejos que dice que deben apacentar la grey de Dios y no deben hacerlo por fuerza, sino que deben hacerlo con ánimo pronto, lo dice en un marco de el servicio en humildad. Porque también habla dice en el verso 5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sujetos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia que a los humildes, que es una cita del libro de Proverbios. Entonces, lo que es común dentro de esa exposición y luego decir humillaos, entiéndase que la humildad, porque aquí el elemento importante es humildad. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Jesucristo exhibió en su vida, y como aquellos que estamos llamados a seguir sus pisadas, Jesucristo fue humilde. Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siervo como los hombres. Y no solamente fue la encarnación como persona, sino también la manera en que él murió y luego fue exaltado. Si ustedes se fijan, Jesucristo, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice a los filipenses, Jesucristo se humilló y luego fue exaltado. Porque dice el mismo texto que luego fue exaltado y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Entonces, aquí hay un ejemplo de humildad, de humillación. Humillación puede tener una connotación negativa en nuestras experiencias humanas y en nuestro lenguaje. Humillación puede ser cuando una persona de autoridad quiere sacar provecho de nosotros y nos avergüenza en público, o nos avergüenza en otros foros, o sea, nos roba la dignidad. Ahora, aquí humillación tiene que ver con una actitud de humildad, y esa actitud de humildad tiene que ser primeramente de sometimiento a Dios, porque como bien dice anteriormente, Dios resiste a los soberbios. Voy a decirle algo. Uno de los grandes obstáculos que tienen muchos para venir a los pies de Cristo no es la falta de argumentos válidos y no es la falta de hechos históricos, es la soberbia. Las personas no quieren humillarse delante de Dios. No quieren reconocer que son pecadores. No quieren reconocer que necesitan de Dios. No quieren reconocer que fuera de ellos hay algo más, que es su creador. No quieren reconocer que ellos tienen sus limitaciones. La mayoría de los que se oponen al evangelio tiene que ver con soberbia, con falta de humillación, de falta de humildad. El ser humano en su carácter personal y en sus civilizaciones ha mostrado grandes rasgos de soberbia.
Lo vimos en las Escrituras, como fue el caso de Nabucodonosor y fue humillado por el Señor. Vimos el caso de Faraón y fue humillado por el Señor. Pero también individuos que demostraron soberbia. O sea, esa actitud de que no, nadie me manda a mí, yo soy el que tengo el total control de mi vida. Entonces buscan que los demás se sometan a ellos, pero ellos no se someten ¿qué? A nadie. Mi hermano, para aquellos que no son creyentes, mi consejo basado en las Escrituras, si quieres realmente estar reconciliado con Dios, debes humillarte delante de Él. No porque es que Dios es un Dios caprichoso que como está sentado en su trono quiere una humillación de tal magnitud para Él satisfacer su ego, sino humillación porque es en términos de reconocimiento de tu condición y de tu necesidad de Dios. El hombre en el huerto del Edén declaró su independencia y su emancipación de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo no creo en lo que tú me dijiste por lo que la serpiente dijo y yo quiero tener acceso a lo que tú me prohíbes tener porque tú no mandas sobre mi vida. ¿Y cuál fue el resultado? Muerte. Así hoy día no quieren entregarse y renunciar a lo que ellos han creído por tanto tiempo que a fin de cuentas, de manera pragmática, no le ha resultado. Las personas que viven sin el Señor, sí, que viven sin la fe en Jesucristo, no gozan de lo que es la paz, no gozan de contestaciones importantes a las grandes preguntas existenciales. Están ausentes y carentes de lo más importante de la vida, que es la fe. Entonces, por lo tanto, para poder acercarnos a Dios, tiene que haber un autodespojamiento. ¿Qué quiere decir eso? Despojarse del viejo hombre, poner nuestro orgullo a un lado y decir, Señor, te necesito. Y así también en la sociedad, si cada cual tuviera este carácter de humildad, ciertamente viviríamos un Edén. ¿Por qué? Porque la humildad es reconocer no solamente cuando erramos, es reconocer que necesitamos ayuda. Humildad es poder estimar al otro como si fuera superior a nosotros mismos, dice la epístola a los Filipenses. Eso que viene y nos ha sido dejado como ejemplo por Jesucristo, que nuestro Señor. Así que humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y ese término, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, es como un término que viene inspirado del Antiguo Testamento. Esa mano poderosa de Dios es la mano no solamente providencial, es la mano que nos protege de los enemigos, es la mano que cubre toda nuestra vida. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. La exaltación no es una búsqueda de nuestra propia gratificación y de reconocimiento público. Exaltación viene a ser esto que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con agrado, con bendición para nosotros. El mismo Jesucristo sufrió todo esto, pero al final fue exaltado, que implica que todos los sacrificios y sufrimientos que él tuvo no fueron en vano. Así también, mis queridos hermanos, nuestra vida en bendición se da en la medida en que nosotros nos humillamos a Él. Enfrentar la vida es dura, pero el mejor camino para enfrentarla es con humildad. Y humildad no tiene que ver nada con debilidad. Tampoco tiene que ver con demostrar defensa con aquello que es justo. O sea, no se puede confundir gimnasia con magnesia. Porque algunos pueden pensar y decir, bueno, humildad es que todo el mundo te toma el pelo, que cada cual se burla de ti, que cada cual comete injusticia contigo, entonces tú tienes que caminar boca abajo. No. Humildad no tiene que ver con nada que afecte tu dignidad como ser humano. Humildad es reconocer tu lugar delante de Dios. Humildad es querer y procurar el bien y la paz con todos. Y también dentro de la humildad, hablar lo que es correcto en el momento correcto y de la forma correcta. Jesucristo, que nos dejó ejemplo de humildad, cuando tuvo que denunciar lo incorrecto, lo hizo. Y no por eso dejó de ser humilde.
Lo digo porque dentro de este contexto de vida que tenemos, cuando alguien comete injusticias y nosotros reclamamos con respeto y con deferencia nuestros derechos, rápido aquel replica con un argumento diciendo, pero tú eres cristiano. Y es cierto, yo soy cristiano, no soy alfombra. ¿eh? No soy una alfombra donde tú me vas a pisar. Yo acepto que hay que caminar con humildad, acepto las autoridades, acepto y todo ello se respeta. Pero esto no quiere decir que no tendremos voz con aquello que nos quita y nos roba que la dignidad. Y que eso también es agradable delante de Dios. Como dijo el apóstol Pedro, cuando alguien nos busque razón de nuestra fe, presentad defensa con mansedumbre. Pero presentad defensa con mansedumbre y humildad. ¿Por qué? Porque solo así también seremos ¿qué? Bendecidos. Someternos a Dios es reconocer el señorío de Dios en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el contexto de la iglesia, sino también en el contexto laboral, en el contexto familiar, en el contexto de nosotros como prójimos. Es reconocer que el Señor llena toda nuestra vida. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y qué difícil es para el hombre humillarse. En todo, mis queridos hermanos, hay situaciones matrimoniales que pueden ser resueltas si ambas partes asumen un papel de humildad. Pero lo que lo hace difícil es que nadie quiere, como decimos en Puerto Rico, dar el brazo a torcer. ¿Cuántas consejerías matrimoniales se dan y entonces toda la culpa es de él, toda la culpa es de él, o toda la culpa es de ella, toda la culpa es de ella? Y debe decirle que puede haber que en una relación haya una persona más agraviada que otra, pero no quiere decir que la otra es completamente inocente, por favor. Eso no, o sea, vamos a hablar claro. Y creo que las personas que agravian tienen que pedir perdón, tienen que disculparse y tienen que restituir si quieren tener una sana relación. Y lo mismo en el contexto de iglesia, lo mismo en el contexto laboral. Pero también la otra parte tiene que reconocer y decir, bueno, acepto tu disculpa, pero también quiero disculparme porque puede ser que consciente o inconscientemente yo haya motivado alguna de las cosas que tú hiciste. Eso es obrar con humildad. Eso es reconocer. Claro, vuelvo y le digo, las cosas se ven caso a caso, pero cuando no ejerce la humildad mutua, entonces lo que hay es un impasse. Las cosas no proceden. Y lo mismo ocurre cuando uno está en relación con Dios. Si uno está en relación con Dios y uno dice, Señor, pero es que es culpa tuya, Señor, pero ¿por qué tú hiciste esto? Señor, ¿por qué? Pero espérate un momentito. Primero, en el caso de Dios no podemos reclamar que nos haya fallado, porque Dios mismo en su esencia es perfecto. Segundo, Dios en su esencia es santo. Dios en su esencia es todo sabiduría. Entonces, nosotros como creación, aún haciendo imagen y semejanza de Él, somos todo lo contrario. Por causa del pecado somos imperfectos. Por causa del pecado, nosotros no lo sabemos todo. Así que en este caso, en cuanto a Dios, no se aplica en que Dios nos tenga que pedir perdón a nosotros. Recuerdo unas llamadas terapias hace muchísimos años atrás en ciertos lugares en Puerto Rico y creo que también en Latinoamérica, donde se buscaba sanar a las personas de ciertos traumas vividos en la infancia o en la adolescencia. Y como parte de la dinámica de la terapia, ellos tenían que perdonar a Dios. ¿Usted escuchó bien? ¿Escuchó bien? Eso se daba en iglesias. Eran aparentemente unas terapias para sanar el corazón. Y ellos decían, perdona a Dios. Dios te agravió, pero tienes que perdonar a Dios. Espérate un momentito. No, eso no es así. Eso no es así. Allá hay una crasa de debilidad bíblica, teológica, horrible y blasfema. Y ellos decían, si tienes a Dios aquí al frente, y ponían como un muñeco ejemplificando a Jesucristo, le decía, perdónalo. Y él decía, Dios te perdono. ¿Pero qué es eso?
Mis queridos hermanos, esa manera de ver a Dios es tan deformada. Reduce a Dios al plano humano imperfecto. Dios no miente, dice la Escritura. Dios no falla sus promesas. Yo no tengo que pedir el perdón de Él. Yo no tengo que pedirle disculpas a Él. Él, como ha sido con el pueblo de Israel y como fue, y lo vimos en el libro del profeta Malaquías, Él guardó su pacto. Él siempre estuvo con ellos a pesar de la corrupción del pueblo, a pesar de que les robaban a Dios, a pesar de que ellos no están llevando la vida familiar como Dios había prescrito. Sin embargo, Él le dijo, yo siempre he sido fiel, soy inmutable, yo no cambio. Pero el ser humano es el que falla. Así que nosotros no podemos pedirle a Dios que se disculpe. Somos nosotros, en humildad. En humildad decir, Señor, perdónanos. Perdóname porque te fallé. Perdóname, Señor, porque no fui el mejor ejemplo en mi hogar. Señor, perdóname, porque teniendo todos los dones y talentos que tú me has dado para la iglesia, no los he dado como tú, Señor, mereces. Al contrario, los he enterrado por miedo. Perdóname, Señor, porque me he comprometido tantas y tantas veces ante ti y ante tu iglesia y no he cumplido. Perdóname, Señor, porque no he tratado a mi esposa o mi esposo a la altura de lo que tú reclamas. Perdóname porque descuidé parte de la crianza de mis hijos. Perdóname que como hijo le fallé a mis padres. Tantas cosas, mis queridos hermanos. Y esa confesión es no otra cosa que un acto de humillación, el cual Dios va a bendecir y va a exaltar. Y no solamente en eso de ofensas, sino también es en entregar nuestra vida al Señor. Nuestras situaciones, decirle, Señor, te las pongo bajo tu poderosa mano, Dios. Y Él a su tiempo nos exaltará. Lo segundo, mis queridos hermanos, y aquí utiliza un término, como se traduce en la Reina Valera, que es una palabra que ha tomado un gran protagonismo en la historia de la sociedad en los pasados 20 o 25 años, posiblemente 30, y es ansiedad. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oh, mi hermano. Entonces, si para lo primero, para ser bendecidos, someternos a Dios, para la vida ansiosa, para la ansiedad que viene como resultado de ser humano, poner todo en las manos de Dios. Y es literalmente entregarle todo en las manos de Dios. Le voy a decir, claro que muchos de nosotros, aún conociendo eso, se nos hace difícil. Yo soy el primero. Hay momentos que sí, pero cuando literalmente uno en obediencia procede a entregarle eso al Señor, no solamente encuentras paz, sino que Dios va a obrar. Vivimos un tiempo de demasiada ansiedad. Demasiada ansiedad. Y la ansiedad ya ha tomado el corazón de niños, ha tomado el corazón de preadolescentes, ha tomado el corazón de adolescentes. Ahora los consejeros tienen que trabajar con esta situación de que niños le dicen, me siento con ansiedad. ¿Y por qué esa ansiedad? Bueno, porque viven en un clima inestable, en su hogar posiblemente no hay estabilidad. Sus padres se han separado y los padres han descuidado y han creído que porque es un niño pequeño no entiende o no percibe que hay algo que no está bien y que de momento sus padres están y ahora no están juntos y no se le da una explicación y van criándose con esa ansiedad de qué fue lo que pasó, con ese dolor de que papá ya no está, de que mamá ya no está, de que ahora papá está con otra relación, de que mamá está con otra relación, y todo eso está en un signo de interrogación en su pequeña mente, que no entiende porque nadie se ha sentado a explicarle. Hay algunos que lo han hecho, pero otros han asumido, no, él es niño, él va. No, no, él es un niño, pero es un ser humano que está absorbiendo información. Y que cuando hay inestabilidad y turbulencia en el hogar, él lo percibe. Y eso va creando en ellos inseguridad para la vida, ansiedad, que luego va a explotar en algún tipo de conducta, ya sea de rebeldía,
va a explotar en que va a ser retraído en la escuela, va a ser en tantas cosas, mis queridos hermanos. Y eso lo digo en ese plano de que nunca subestimemos a los niños. Tengamos cuidado de ellos y les expliquemos dentro de su capacidad y su lenguaje, pero explicarles por qué pasan las cosas. Porque si no haya respuestas en su hogar, las buscarán y las encontrarán en lugares equivocados. Pero el punto es que la ansiedad está presente. La ansiedad, hay momentos de ansiedad y hay personas que viven en ansiedad, porque está la ansiedad como una condición fisiológica. Y claro, algunos cristianos podrán objetar de esto y decir, no, eso es una invención de la ciencia para vender medicina, esto y aquello, lo otro. El punto es que sí, se ha demostrado que hay personas que tienen una condición de ansiedad, como también otras condiciones emocionales, que son parte también de lo que es estar ligado a este cuerpo. Nosotros somos un cuerpo y cuando hay deficiencias de ciertas sustancias, se provocan unas reacciones de la misma manera que cuando tu sistema inmunológico está bajo y hay un virus, lo agarra. Y hay personas que tienen y están más propensos y más vulnerables a ciertas condiciones que no debemos demonizar, sino apoyar y orar por ellos. Pero la escritura nos da una linda prescripción y es echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Es como, bendito, pobre estos animalitos, pero se ven mucho en las películas de vaqueros, en las películas así antiguas, cuando se ven en las granjas que el pobre burro, ¿verdad? ¿Cuántos paquetes no le echan encima? O sea, la maletita que uno arrastra ahora a sí mismo cuando va al aeropuerto y facilita que uno no se lastime la espalda, porque lo que hace es arrastrarlo con rueditas, una de las mejores invenciones que ha habido. En lugar de cargar tus maletas así y afectarte la espalda o algo, tú la arrastras allí. Antes, en esas granjas o en esos lugares, tomaban al burro, a ese animalito, y le ponían toda una carga encima. Y entonces ellos mismos luego con una soguita dirigían al burro hacia donde ellos iban. Y pobre animalito. A lo mismo lo hacían con los camellos. Pero claro, alguien dirá, espaldas tenían para soportar. Pero aquí, mis queridos hermanos, hay unas espaldas que pueden soportar toda la carga de la humanidad y ese se llama Jesucristo. Ciertamente cuando nos dice que nos arrojemos y que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, bueno, es echar toda nuestra ansiedad sobre Él, es quitarnos ese peso de encima y decirle, Señor, te lo pongo en tus manos porque tú puedes soportarlo, tú tienes el poder no solamente de llevar mi carga, sino también de obrar a mi favor y bendecirme. Oh, mi hermanos, cuántas cargas emocionales muchos arrastramos. Pero duras, mis queridos hermanos, duras, duras, que nos hacen arrastrar los pies. Nos vemos livianos por fuera, pero qué carga más grande. Y que luego se transmite en tensión en los hombros, en tantas cosas. Pero cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre él, dijo el apóstol Pablo, porque él tiene cuidado de que de nosotros, el mismo Pablo se hizo eco del apóstol Pedro. En oración, presentarlo al Señor en todo ruego y súplica. Y dice que el Señor guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús, los guardará como un centinela para que no afecte nuestra vida. Ansiedad por motivo de qué? Hermano, de inestabilidad. La vida a veces así, inestable, muy inestable. Y lo tenemos que aceptar de esa manera. Pero entonces lo que también debemos aceptar es que gracias a que tenemos esta fe viva, esta esperanza viva por causa de la resurrección de Cristo entre los muertos, nosotros podemos tomar esas preocupaciones y esas ansiedades y llevárselas a la cruz. Y el Señor ha de obrar. Creo que esto no es simplemente un bonito pensamiento para ponerlo en una parte de la casa, en un cuadro. Esto es un gran pensamiento que viene de un hombre llamado Pedro, que
tuvo la bendición de caminar con Jesucristo, de seguir sus pisadas, pero también de experimentar ansiedad, de experimentar sufrimiento, de experimentar desobediencia y restauración. Así que creo que los consejos que nos da acerca de este tema no solo son válidos porque son de la palabra de Dios, sino que vienen de alguien que ha vivido eso. Lea la historia de Pedro. Si la historia de Pedro es una de las historias de la más información que gozamos en la Biblia, desde su conversión hasta su caída, su restauración y hasta su ministerio en el libro de los Hechos y sus epístolas. Él tuvo sus caminar como un electrocardiograma, sus altos, picos y sus bajas. Así que si hay alguien que sabía de lo que estaba hablando, era Pedro. Y bendito sea el Dios del apóstol Pedro, que es el mismo Dios nuestro. Bendito sea el Salvador del apóstol Pedro, que es el mismo Salvador nuestro, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tercero, mis queridos hermanos, de acuerdo a la línea del texto que tenemos ante nuestra consideración esta tarde, vivir enfrentando la vida y los retos espirituales. Primero, para alcanzar las bendiciones, sometimiento a Dios. Para la ansiedad, entregarle, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de qué? De nosotros, pero también que en los ataques espirituales estar precavido. Oh, Jesus. En los ataques espirituales. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo físico y en un mundo espiritual. Claro que aquellos naturalistas, aquellos que niegan la existencia de Dios, dicen que todo esto es un plano humano natural. Esa es su cosmovisión. Nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, nosotros tenemos una apreciación de lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que un mundo físico y existe un mundo espiritual. Y que existe un mundo espiritual a favor y un mundo espiritual en contra. A favor, en ese mundo espiritual, obviamente está el Espíritu Santo, están los ángeles del Señor, pero también en contra de nosotros hay un ser que, aunque tenemos algo de información de él, todavía resulta algo misterioso, y es Satanás. Sí, hay algo que está revelado acerca de él. ¿Y qué está revelado de él? ¿Qué existe? Que trató de tentar a Jesucristo en el desierto, que también fue motivo de oponerse al ministerio del apóstol Pablo, que obró y hubo personas que estaban y se asumían que estaban endemoniadas por él. De su origen, muy poca información, pero sí de su realidad y de sus hechos. En el sentido de su origen, sí que hay unos textos de Isaías, de Ezequiel, que se someten a discusión y tienden a ser un poquito difíciles de manejar. Pero en ese sentido, viene a ser misterioso, pero real porque Jesucristo mismo lo mencionó y se enfrentó a él, y porque los discípulos de Cristo también lo enfrentaron. Pedro lo vivió en carne propia. O sea, decirle al apóstol Pedro, el diablo no existe, solamente eso es una mitología adquirida de los sumerios. Yo creo que Pedro hubiera dicho, ajá, y cuéntame una de muñequito. ¿Por qué? Porque Pedro no solamente lo vio en su ministerio terrenal con Jesucristo, recordemos que los dos fueron junto a otros capacitados para expulsar demonios, sino que también el apóstol Pedro fue zarandeado por Satanás. Jesucristo le dijo, ay Simón, Satanás te ha pedido zarandearte como a trigo, pero he orado para que tu fe ¿qué? No falte. Y una vez vuelto, visita a tus hermanos o edifica a tus hermanos. Entonces, tratar de convencer a Pedro de la no existencia del diablo va a ser un elemento fútil. Posiblemente para yo, a ustedes tampoco, porque sé que ustedes creen en las escrituras, pero algunos que me pueden estar escuchando o me escucharán a través de este video dirán, este pastor está a la antigua. Eso es un mito, es una leyenda, la fe cristiana es llena de supersticiones. Bueno, yo quisiera que tú tuvieras la razón, porque a nadie le gusta que el diablo exista. Ahora, la verdad es que de acuerdo al testimonio bíblico y también a evidencias de la vida en sí mismo, hay un mundo espiritual. Y de acuerdo al apóstol Pedro, hay que estar alerta. No temeroso, no en pánico, pero alerta. Usted sabe lo que es el proactivo, ¿verdad?
De hecho, me gusta leer no solamente la Biblia o libros relacionados a teología, sino que me gusta leer novelitas ahora, pero no novelitas de Terín Collado. ¿Se acuerdan de esas? No, nadie se acuerda. Esas son las que leía mi mamá. Pero me gusta leer novelas como de ficción, de estas, de historias detectivescas. Estoy en esa cuestión ahora. Y entonces uno de los personajes de una de las novelas que estoy leyendo dice, le preguntaron, ¿a qué tú te dedicas? Y él dijo, yo me dedico a trabajar en inteligencia, pero para prevenir situaciones. Y la persona le pregunta al personaje, ¿cómo que prevenir? Ser proactivo. Porque hay dos maneras de enfrentar la vida. O ser proactivo o reactivo. Proactivo es que yo primero antes de pasar por ahí examino si en ese cuerpo de agua por encima hay un puente. Pero eso lo investigo antes. ¿Eh? Porque si existe, entonces veo que está en buenas condiciones, pues yo soy proactivo. Pues yo voy a pasar por ahí. Pero yo no me voy a tirar, como decimos por ahí, a lo loco y llego, Dios, aquí no hay puente. Y me retrasé. Proactivo es que tú te anticipas a posibles situaciones que puedan venir. Por ejemplo, si tú vas para un hospital, sabes que yo creo que es bastante sensato que uses una mascarilla. ¿Por qué? Porque en el hospital se trabaja con enfermos. Y si más visitas la sala de emergencia, pues allá hay personas que no están allí por una condición de virus, fue que se fracturaron un brazo, se fracturó una pierna o tienen una jaqueca fuerte. Pero hay otros que pueden tener un COVID encendido. Pueden tener un flu. Pero entonces tú vas a visitar a tus familiares, tú dices, pues mira, yo voy a ser proactivo, me pongo la mascarilla y cada cierto tiempo me lavo las manos. Eres proactivo. Es un ejemplo de ser proactivo. Proactivo en la defensa personal. Pues mira, voy para Brooklyn o voy para Nueva York, a Manhattan, lo que sea. En toda ciudad hay los sectores buenos y sus sectores un poquito peligrosos. Pues yo hago la asignación y digo, para donde yo voy, ¿cómo está el nivel de delincuencia? Pues está un poquito alto esto aquí. Ok, pues mira, voy a hacer algo. No voy a ir a altas horas de la noche, no voy a estacionar mi vehículo allí, lo voy a estacionar en un estacionamiento privado que me va a arrancar la cabeza con el precio, pero prefiero pagar eso a que después tenga que pagar el foco del carro. Todavía me duele, ¿verdad? O que yo me vea en una situación que me comprometa que por quitarme eso. Otra cosa de ser proactivo es que si estoy de turista en una ciudad, no llevarme la ropa más cara que yo tengo. ¿Me entiendes? Cómprate un reloj de 5 pesos y te lo pones. ¿Ves? Y no uses prendas que llamen la atención porque en toda ciudad saben que los turistas llegan con cosas y que si tú empiezas a presumir con ropa cara, puedes pasar un mal rato. Hay una gran probabilidad de que alguien te asalte. Le digo eso porque yo daba entrenamiento de esta vaina. Entonces, eso es ser proactivo. Si el lugar está oscuro, yo no me meto ahí. Proactivo. Pues, ¿qué yo hago? Mejor me quedo aquí esperando buscar una alternativa donde haya más luz. Eso es ser proactivo. Reactivo es que yo paso por el lugar donde no hay luz y me asaltan. Entonces, después quiero llamar al 911, pero me van a robar el celular. Quiero gritar, pero él me va a decir, si gritas te pego un tiro. ¿Eh? Entonces, puedes reaccionar y posiblemente salir de esa situación, pero eso es reaccionar. Lo mejor es ser proactivo, es evitar. Yo creo que la proactividad aquí es cuando el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad. O sea, en otras palabras, estar conscientes de que existe un plano espiritual que no es favorable para nosotros, que no está a favor de nosotros, porque hay ángeles a favor nuestro, pero hay un sector que obedece a las tinieblas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, si él está buscando a quien devorar, debo ser proactivo y no meterme en situaciones donde literalmente me mete en la boca del lobo aquí o en la boca del león. ¿Por qué? Porque si yo sé que eso me va a llevar a algo que me puede tentar más allá de mis fuerzas, yo trato de no hacerlo. Porque primero, no me sobreestimo yo. ¿Qué no es sobreestimarse? Hermano,
aunque yo lleve 36 años de pastor y tanta cosa de teología, yo puedo caer. Esto para mí, o sea, yo no puedo asumir de que ya llevo tantos años en el evangelio y sé tanto de Biblia y tantas cosas que yo no voy a caer. Yo puedo caer. O sea, Satanás es astuto. Y si trató de tentar a Cristo, ¿quién soy yo? Si trató y abofeteaba, como dijo Pablo, que tenía un aguijón en la carne y un mensajero de Satanás abofeteaba a Pablo. Carlos Pacheco, ¿quién es a lo de Pablo? Así que yo no me sobreestimo en eso. Yo no digo, no, yo puedo enfrentarlo. No, no, yo tengo que evitar. Y otra cosa es que yo no puedo subestimarlo a él. No puedo sobreestimarlo al punto de ponerlo al nivel de Dios. Eso no es sano. Pero tampoco puedo ponerlo, subestimarlo y decir, no, eso es un gatito. No, gatitos tengo en casa. Eso es un león. Y el león me quiere, ¿qué? Devorar. ¿Y qué va a hacer? Encontrarme en el momento más vulnerable, en el momento oportuno y la puerta que yo le abra para entonces trabajar en mi vida. Dice, sé sobrio y vela, iglesia, sea sobrio. Hoy le digo, no caminemos en paranoia espiritual, porque hay personas que están mirando al diablo encima de cada vela. Pero tampoco lo subestimemos, porque lamentablemente es una realidad. Y busca devorar, busca que la obra del Señor nos siga hacia adelante, busca distraernos. El objetivo de él es que la obra del Señor nos siga hacia adelante. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esos ataques del enemigo? Que Pablo nos dice en Efesios que tenemos una armadura, pero vamos a ceñirnos aquí a simplificarlo lo que Pedro lo dice, el cual resistir firmes en la fe. Entonces, los ataques del enemigo es estar alerta y resistirlo en la fe. Porque con el diablo no se pelea. ¿Eh? Si tú peleas con el diablo es como pelear con el cerdo, te va a ganar por experiencia. ¿Eh? Te va a ganar. O sea, al diablo se resiste en la fe. ¿Qué es resistirlo en la fe? Como la armadura que Pablo dijo a los Efesios. Resistir con la coraza de justicia, el yelmo de salvación, el evangelio, la espada de la palabra. O sea, cuando sintamos esas opresiones que sabemos que no vienen de origen humano, sino que es algo ya espiritual. Porque le voy a decir algo, y no, mi propósito de esto no es asustarlo, es que tengamos conciencia sana sobre este asunto. Uno ha experimentado cuando algo es uno peramente humano y uno ha experimentado cuando algo es satánico, de verdad. Y eso te lo puedo decir como pastor, y cuando nos sentamos con pastores, los mismos te pueden decir, mire, independientemente de su tradición, sea pentecostal, sea bautista, sea presbiteriano, porque Satanás eso no lo es. Pero me he sentado con pastores bautistas, hermanos presbiterianos, que tendemos a ser más conservadores en ciertas áreas, pero todos coincidimos en algo. A veces el diablo se ha levantado y duro. Que sabemos que no es cuestión humana, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hay cuestiones, hay veces que uno siente una opresión que literalmente uno tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y ponerse a orar. Y no le digo para que tenga miedo, es que es una realidad. Es una realidad. Recuerdo un presidente de seminario, un hombre muy educado, un hombre, wow, tremendo y tremendo ser humano, tremenda persona. Y él compartió en una ocasión que él nunca había sentido una opresión satánica hasta en una ocasión que fue a predicar en una iglesia. Él dice que fue a predicar en esa iglesia, él tenía un mensaje. Y mientras la iglesia cantaba, mientras todos estaban ahí, él sentía una opresión. De momento le vino un temor que nunca había experimentado. Él comenzó a sentir unas cosas y él dijo, uy, esto no es normal. No era un ataque de pánico, no era nada de estas cosas. Él literalmente, él dice, yo sentía como si el mismo diablo estuviera tratando de impedir que yo me parara a predicar. Un hombre muy serio, no es un hombre que está soñando con el diablo todos los días, porque también está ese otro extremo y eso crea incredulidad en la gente, porque están mencionando tanto al diablo y lo ven tanto que uno dice, nah, ya estos son paquetes de él. Pero este hombre serio dijo, no, aquí hay algo extraño.
Y él dice que él sentía esa opresión hasta que le pidió a los que estaban al lado, miren, yo no puedo predicar hasta que no oren por mí. Y precisamente oraron por él y cuando él se paró a predicar, él sentía eso todavía, pero él comenzó a predicar y resulta que el mensaje que estaba dando a la iglesia era un mensaje que la iglesia necesitaba escuchar, que iba a reconciliar a una iglesia dividida. Pero él no lo sabía porque él no era de ahí, él fue invitado. ¿Cómo él explica eso? Claro, el diablo no quería que yo diera este mensaje porque él no quería que la iglesia se reconciliara. Él quería que la iglesia estuviera dividida y en pelea, porque para eso vino Satanás, dividir, para ponerle en pelea a los mismos hermanos de la fe. Y él dice que lo tuvo que resistir, literalmente tuvo que resistir eso. Él dice, llegó un punto en que yo me quería hasta ir de ahí porque no podía, pero como él pudo en cierta medida decir, wow, Señor, esto es algo espiritual. Y cuando vio el resultado de hermanos perdonándose y una iglesia restaurada, él dijo, ya yo sé, esto era el diablo. Y él dijo, uff, después de eso yo no estoy tomando esto liviano. Yo no estoy tomando esto liviano, esto no es un gatito, es un león. Iglesia, en el plano individual, be aware, como dicen los americanos. Esté alerta y esté sobrio porque vuestro adversario el diablo buscando a quien devorar. El diablo le puede decir a usted, ay, ya no te congregues mucho, mira, fáltate aquí, fáltate allá. Y uno le va siguiendo el cuento. Cuando te vienes a cuenta, estás separado del Señor y tú dices, ¿cómo pasó esto? Hay veces que Satanás comienza por ahí, mira, comienza a trabajar. Tantas maneras, y lo resumo con esto para terminar. El apóstol Pablo dijo, orad porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Ustedes saben lo que son maquinaciones, ¿verdad? Maquinaciones cuando se piensa concienzudamente y premeditadamente hacer daño. Hay personas que te pueden hacer daño por espontaneidad, pero hay otros que maquinaron hacerte daño. Pues yo vengo aquí y hago esto con el jefe y yo pongo en mala posición a él con el jefe, entonces yo vengo, hago esto acá, preparan todo un ángulo, todo un escenario, eso es una maquinación. Cuando tú te ves en el problema, tú dices, adiós, ¿cómo pasó esto? Y esto fue que un compañero envidioso de tu trabajo maquinó para que te sacaran. Eso es maquinación. Y Satanás, cuidado con las maquinaciones de él. Entonces, para concluir, mis queridos hermanos, ¿cómo enfrentamos los retos de la vida y los retos espirituales partiendo de una vida, como dice el apóstol Pedro aquí, una esperanza viva? Primero, en cuanto a la vida, tener que las bendiciones de Dios, someternos a Dios. Para la ansiedad, poner todo en las manos poderosas de Dios. Y en cuanto a los ataques espirituales, está la alerta, ser proactivo, resistirlo mediante la fe, recordando que los mismos padecimientos están ocurriendo por todos los hermanos en la fe alrededor del mundo. Esto no es algo de nosotros, esto es de todos aquellos que comprenden la hermosa iglesia de Jesucristo. Y dice que al final, y miren con qué terminó, qué lindo esto. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, qué lindo esto, un poquito de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Denle un reverente aplauso al Señor. Vamos a orar.